Aviso importante. No poseo los derechos de los videos que reaccionó y solo lo hago para comentar un poco de lo que veo. Les agradecería que fueran a visitar sus canales. También me ayudarían siguiendo mis redes que están en la descripción y suscribiéndose a mi canal. Bienvenidos a Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Yo soy Chris Stonehead y en el video de hoy les contaré la historia de la atracción America Sings y del trágico accidente de 1974, el cual es considerado como la tragedia más grande ocurrida en todos los parques Disney. Por ende, este video incluye temas sensibles, por lo que podría no ser apropiado para... A mí siempre me han dado miedo los animatrónicos, o sea, dejando de lado Final Fantasy Freddy, que eso sí no me da tanto miedo. Pero luego, cuando iba a un lugar y veía de estos animatrónicos, por ejemplo en la feria, de esos monitos que tú te pones a disparar, ¿no? ¿Te has visto? Y pues cuando lo disparas pasa algo, no me acuerdo la neta. Pero luego había como que un mono o un Chucky y si le disparabas a una cosa, esas cosas se empezaban a mover y daban miedo. A todo el público, así que les pido discreción. Comenzamos. La historia comienza cuando la empresa General Electric se acercó a Walt Disney para que creara una atracción para su pabellón en la Feria Mundial de Nueva York, que se llevaría a cabo de 1964 a 1965. Gracias a su patrocinio y tecnología, Disney pudo retomar varias ideas que había descartado. Se perfeccionaron los audio-animatrónicos y Disney le encomendó a los imagineros Roger E. Brugge y Bob Gore diseñar un teatro carrusel en el que el público pudiera permanecer sentado mientras que distintos escenarios giraban a su alrededor, mostrando diferentes secciones del espectáculo. Y esta idea era maravillosa, ya que evitaba que la audiencia tuviera que caminar por los diferentes escenarios. La atracción mostraba con canciones y animatrónicos el progreso de la tecnología, y fue... Es cierto, se me olvidaba, yo una vez también vi uno de estos perros que se mueven. Está bien tenebroso, ¿no? Está... curioso, bueno, a mí se me hace curioso. Todo un éxito, así que al término de la feria, la atracción fue llevada a Disneyland en Anaheim, California, más específicamente a Tomorrowland, con el nombre del Carrusel del Progreso. La historia de esta icónica atracción es tema de otro video. Lo que nos interesa en este momento es que años después, el Carrusel del Progreso fue removido y llevado a Walt Disney World en Florida, dejando el Teatro Carrusel de Disneyland vacío. Pero no por mucho. La compañía estaba planeando algo especial para conmemorar el bicentenario de los Estados Unidos, así que decidieron ocupar este espacio con una nueva atracción llamada America Sings, que sería un recorrido a través de la música del país. Luego se me faltó mencionar, cuando vi al principio los animatrónicos de esos monitos, no sé por qué me recordó al vato de... ¿cómo se llama esa serie? De The Voice, el que es como la copia de Batman, pero de esa, y que tiene sus alucinaciones de ese monito, y que la águila es el Soldier Boy, el caporal, y me recordó a eso, ya. Interpretada por diferentes animales animatrónicos. Vale la pena mencionar que esta sería la primera atracción creada desde cero después del fallecimiento de Walt Disney. Hagamos un pequeño paréntesis. En los años 40, Disney estuvo desarrollando una película animada titulada Chanticleer, basada en la obra de teatro francesa Chanticleer, que es protagonizada por varios animales de granja, diseñados por el legendario Marc Davis. Se estuvo trabajando en la película por 20 años, pero finalmente el proyecto fue cancelado. Algunos de sus personajes fueron utilizados para la película Robin Hood y el resto fueron dejados en el olvido, hasta que fueron rescatados para convertirse en los animatrónicos de America Sings. La historia de la atracción fue escrita por Davis y Albertino. Constaba de 6 escenarios en el anillo exterior giratorio, cada uno separado por paredes divisorias que giraban cada 4 minutos. El primer y el último escenario eran la apertura y el cierre del show, que servían para que el público ingresara y saliera. Los maestros de ceremonias eran Sam el Águila y Ollie el Búho,
y ellos presentaban cada uno de los actos: los principios del sur, el viejo oeste, la época burlesca de 1890 y la actualidad, es decir, los 70s. Y sí, de vez en cuando salía una comadreja animatrónica que solía ser bastante irritante. Entre cada acto, mientras el teatro giraba, se apagaban las luces y el lugar se iluminaba con patrióticas estrellas. En estas rotaciones, Sam cantaba sobre la siguiente época. Y así, la atracción se inauguró el 29 de junio de 1970. Y a todo esto, o sea, como que estaba contando lo bonito, ya se me ha olvidado que esta cosa es de miedo, ¿verdad? No sé qué va a pasar, no sé, que de repente se vaya a mover solo, o que los guardias vean, ¿no? Que se mueve. A ver qué pasa. 74. Disneyland's newest attraction, America Sings, is about to start, and I don't want to miss that. I'm proud to officially open to the general public Disneyland's 54th major attraction, America Sings. Here goes. There it is. Climb aboard Disneyland's swinging carousel for America Sings. Deborah Greystone era una joven de 18 años, amable, bondadosa y popular, con excelencia académica, quien había terminado su secundaria con honores y entró a trabajar a Disneyland en verano como cast member para ganar dinero y así pagar su universidad. Y claramente estaba muy emocionada por trabajar en el lugar más feliz sobre la tierra. La asignaron a la nueva atracción America Sings, en donde trabajaría dando la bienvenida a los espectadores a la izquierda del escenario con un micrófono y los despediría al término del show. El 8 de julio de 1974, Deborah llamó a sus padres antes del trabajo. Les confesó que estaba completamente enamorada de su novio y quería pedirle su permiso para comprometerse con él. Y fue a trabajar. Eran cerca de las 10:30 de la noche y era el último show del día. Al término del último escenario, el carrusel giró para reiniciarse y entre la alegre música, una persona del público alcanzó a escuchar un desgarrador grito que se apagó lentamente. El grito llamó su atención, por lo que lo reportó con los cast members. A su vez, ellos lo notificaron a los operadores, quienes al realizar una inspección descubrieron el cuerpo de Deborah, quien había sido aplastada por el carrusel entre las paredes de la atracción. Nadie sabe en realidad lo que ocurrió esa lamentable noche, pero existen algunas teorías. O sea, yo creí que iba a pasar algo con los animatrónicos de que se iban a mover, pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Algunas señalan que ella tropezó al dar un paso hacia atrás, y otras creen que Debbie intentó saltar de un escenario a otro. Esto era bastante común entre los cast members, quienes brincaban cuando el escenario giraba para asegurarse de que todo estuviera en orden en las demás salas. El gran fallo en el diseño era que, al contrario del carrusel del progreso, America Sings giraba al sentido contrario de las agujas del reloj. Y esto es importante. Recordemos que los miembros del cast estaban posicionados a la izquierda del teatro. Aquí hay un video del carrusel del progreso, en el que podemos ver la sombra de un empleado brincar entre escenarios, y por el cómo giraba en ese entonces, los miembros del cast tenían mucho más tiempo para saltar, y si no lo lograban simplemente regresaban a la misma habitación. Sin embargo, en America Sings, la pared divisoria iba directo hacia los miembros del cast, así que era mucho más fácil que sucediera un accidente. Deborah Greystone había muerto. Había tenido una rápida pero dolorosa muerte dentro del parque, tan solo 9 días después de que se inaugurara la atracción. America Sings cerró sus puertas por tan solo 2 días, en el que los operadores removieron el cuerpo de Deborah, limpiaron e instalaron unas luces que advertían cuando el carrusel giraba, y reabrió sus puertas el 11 de julio. El auditorio en el que Debbie murió se dejó de usar por lo menos un año, y más tarde instalaron unas paredes con sensores que se detendrían al momento si alguien quedaba atrapado.
Los padres de Debbie demandaron a Disney y al final recibieron una remuneración económica, ya que aparentemente el accidente se propició por una falta de capacitación. Al contrario de lo que muchos creen, la atracción no cerró por este accidente, sino que con el paso de los años, el público fue perdiendo el interés en la atracción. Los festejos por el bicentenario terminaron y en sí no encajaba para nada con el tema futurista de Tomorrowland, así que cerraría definitivamente el 10 de abril de 1988. Y durante los siguientes 10 años, el teatro fue usado como oficinas y almacenes, pero los animatrónicos obtuvieron un nuevo hogar. Dos de los gansos permanecieron en Tomorrowland, fueron dejados solo en su esqueleto mecánico y usados como droides en Star Tours, la atracción de Star Wars. El resto encontró su hogar en Critter Country, en Splash Mountain. A la gran mayoría solo se les cambió el vestuario y sus accesorios, y encajaron a la perfección con el tema de la atracción. Tristemente, ni Ollie el búho ni Sam el águila fueron reintegrados a ninguna atracción. En 1998 se inauguró en el edificio de America Sings una nueva atracción llamada Innovations. El carrusel había sido desmantelado. Estaría chido, ¿no? Ir ahí. Yo nunca he ido, pero pues estaría padre. Así que la atracción era en sí un museo interactivo que mostraba avances tecnológicos. En una de las paredes incluyeron las siluetas de Sam y Ollie, conmemorando que este era su antiguo hogar. En 2015 se exhibieron varias piezas de la antigua atracción en la Disney D23, incluyendo la cabeza de un zorro, un conejo y la del propio Sam, siendo su última aparición. En este mismo evento se anunció que una nueva atracción ocuparía el antiguo teatro, Star Wars Launch Bay, en donde se muestra una exhibición de objetos usados en las películas de Star Wars y en donde se llevan a cabo meets and greets con los personajes de la saga. Actualmente la atracción se encuentra cerrada, ya que están renovándola para su reapertura en 2022. Y voy a terminar este video con un dato bastante peculiar, y es que Alice Davis, la esposa de Mark Davis, declaró en una entrevista que Chill Wills, un actor quien hizo la voz de uno de los personajes de America Sings, declaró que no entraría al Teatro Carrusel porque creía que lo matarían de una manera extraña, que moriría en el interior de ese teatro, por lo que dejó el elenco antes de que la atracción abriera. Curiosamente, días después ocurrió el trágico accidente. Y esta fue la historia de America Sings y del trágico. Pues sí, como que antes no tenían tanto cuidado en... como que hacían las cosas y, pues no va a pasar nada. Y ya cuando pasaba era cuando ya más o menos veían, pero todavía como que tarda. Y actualmente en ese tipo de juegos creo que ya no hay problemas, pero por ejemplo esos juegos donde te tiras como de una tirolesa, o sea que estás como en una plataforma y en esa plataforma te amarran como que los pies para que te avientes al suelo y como que rebotes con una soga. Y en esa hace poquito se cayó una persona, pero la salvaron con una... como esta camita que usan los bomberos para que caigan, porque... Y pues sí, o sea, como que ocupaban más regularización. A mí sí me gustaría ir a uno de esos shows como estos. Y pues ya hasta aquí quedó el video y pues ahí sigan a Cinema Club. Y gracias por ver.